¿Alguna vez te has preguntado si estás orando de la manera correcta? ¿Si tus oraciones realmente llegan a Dios? La Biblia nos da instrucciones claras sobre cómo orar para recibir respuesta, para sentir la presencia de Dios y para fortalecer nuestra fe. Quédate hasta el final, porque hoy descubrirás cómo Jesús nos enseñó a orar y qué errores debes evitar. Dios quiere escucharte, y hoy aprenderás a hablarle con el corazón abierto. La oración es mucho más que simples palabras. No es solo un ritual o una obligación religiosa. Es un diálogo sagrado, un puente que conecta nuestro corazón con el corazón de Dios. A través de la oración, Dios nos escucha, nos guía y nos transforma. Pero muchas veces nos preguntamos, ¿estoy orando bien? ¿Me está escuchando Dios? ¿Por qué a veces parece que no responde? En este video, descubrirás cómo la Biblia nos enseña a orar de la manera correcta. Aprenderás lo que Jesús dijo sobre la oración, los errores más comunes que debemos evitar y las claves para tener una oración poderosa que toque el corazón de Dios. Pero antes de continuar, quiero preguntarte algo. ¿Cómo oras en tu día a día? ¿Lo haces de manera espontánea o sigues una estructura? ¿Sientes que tu relación con Dios se fortalece cuando oras? Escríbelo en los comentarios y comparte tu experiencia con nosotros. Queremos orar contigo y por ti. Cuando Jesús estuvo en la tierra, enseñó a sus discípulos cómo orar. Él mismo pasaba noches enteras en comunión con el Padre, mostrando que la oración es el secreto de la paz, la fortaleza y la victoria espiritual. Si sientes que tu oración es débil, si has orado pero no has visto respuestas, quédate hasta el final porque este mensaje cambiará tu forma de orar para siempre. Dios está esperando que te acerques con un corazón sincero, y hoy aprenderás cómo hacerlo de la manera correcta. Así que prepárate, porque estamos a punto de entrar en una de las enseñanzas más poderosas de la Biblia, la manera en que Dios quiere que oremos. La oración modelo de Jesús el Padre Nuestro. Cuando los discípulos vieron a Jesús orar, notaron algo diferente en él. Habían crecido con tradiciones religiosas, con oraciones repetitivas y rituales heredados, pero en Jesús vieron algo más profundo, una conexión real con el Padre, un diálogo sincero, un corazón rendido en oración. Fue entonces cuando le pidieron, «Señor, enséñanos a orar», Lucas 11:1. Y Jesús, con amor y paciencia, les entregó una de las oraciones más poderosas y significativas de la historia, el Padre Nuestro. Mateo 6, 9-13. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Esta no es solo una oración para repetir de memoria. Es una guía perfecta para acercarnos a Dios con el corazón correcto. Jesús nos mostró los elementos esenciales de una oración poderosa. Reconocer a Dios como Padre. Cuando decimos, Padre nuestro, reconocemos que no somos huérfanos espirituales, sino hijos amados de un Dios que cuida de nosotros. No oramos a un ser lejano, sino a un Padre que nos escucha con amor. Exaltar su nombre. Santificado sea tu nombre. Nos enseña que antes de pedir cualquier cosa, debemos reconocer la grandeza y la santidad de Dios. La oración comienza con adoración, no con exigencias. Pedir su voluntad sobre la nuestra. Muchas veces oramos pidiendo lo que queremos, sin pensar en lo que Dios desea para nosotros. Hágase tu voluntad es un acto de rendición total, confiando en que lo que Dios tiene para nuestra vida siempre será mejor. Confiar en su provisión diaria. Danos hoy nuestro pan de cada día. Nos recuerda que Dios es nuestro sustentador. No solo nos da pan físico, sino también el alimento espiritual que fortalece nuestra alma. Pedir perdón y aprender a perdonar. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos. Nos muestra que el perdón es clave en la oración. Si queremos recibir el perdón de Dios, debemos estar dispuestos a perdonar a los demás. Buscar su protección y dirección. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Jesús nos enseñó a pedir la guía y fortaleza de Dios para resistir las pruebas, porque sabe que sin Él somos débiles, pero con Él somos más que vencedores.
Toma un momento y reflexiona. ¿Has orado el Padre Nuestro con un corazón consciente de su significado? ¿Cómo podrías aplicar estas enseñanzas a tu vida de oración diaria? Escríbelo en los comentarios y comparte qué parte de esta oración toca más tu corazón. Jesús nos mostró que la oración no se trata de palabras repetitivas sin sentido, sino de un encuentro genuino con Dios. La clave no está en la cantidad de palabras, sino en la sinceridad de nuestro corazón. Y ahora, continuemos, porque en el siguiente segmento veremos cómo Jesús nos enseñó a orar con fe, incluso en las tormentas más grandes de la vida. La clave de una oración efectiva, fe y humildad. Muchas veces oramos, pero sentimos que nuestras palabras simplemente se pierden en el aire. Nos preguntamos, ¿por qué Dios no responde? ¿Será que no me escucha? ¿Será que estoy orando mal? Jesús nos dio una enseñanza clara sobre la clave de una oración efectiva, y la respuesta es sencilla pero profunda: fe y humildad. En Marcos 11:24, Jesús dijo: por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Jesús nos dice que cuando oramos, debemos hacerlo con fe. No se trata solo de decir palabras bonitas, sino de creer con todo el corazón que Dios tiene el poder para obrar. Pero aquí hay un punto clave. La fe no es solo creer que Dios nos dará lo que pedimos, sino también confiar en que su voluntad es perfecta. Dios siempre responde, pero a veces su respuesta es diferente a lo que esperamos. La parábola del fariseo y el publicano, orar con humildad. Jesús nos contó una historia que nos enseña cómo debe ser nuestra actitud al orar. En Lucas 18, 10-14, Jesús dijo: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, oraba consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el recaudador de impuestos, en cambio, ni siquiera se atrevía a levantar la vista al cielo, sino que golpeaba su pecho y decía: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Jesús concluyó diciendo: les digo que este último, y no el otro, volvió a su casa justificado ante Dios. Porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Aquí está la clave. El fariseo oraba con orgullo, creyendo que su religiosidad lo hacía justo. Pero el publicano se acercó a Dios con un corazón humilde, reconociendo su necesidad de misericordia. La oración eficaz nace de un corazón sincero. Dios no se impresiona con palabras rebuscadas, ni con actos religiosos. Él mira el corazón. Si queremos que nuestras oraciones sean efectivas, debemos venir a Dios con humildad, reconociendo que dependemos completamente de Él. Sinceridad, sin apariencias, sin repetir frases vacías. Fe, creyendo en su poder, pero también en su voluntad perfecta. Tómate un momento y reflexiona. ¿Cómo oras tú? ¿Acudes a Dios con un corazón humilde, o a veces pides con autosuficiencia? Escríbelo en los comentarios y comparte cuál ha sido la oración más sincera que has hecho en tu vida. Jesús nos enseñó que Dios se acerca a los humildes y escucha a los que oran con fe. Así que no dejes de orar, pero hazlo con el corazón correcto. Y ahora, en el siguiente segmento, exploraremos la enseñanza de Jesús sobre la oración persistente. ¿Qué hacer cuando parece que Dios no responde? Orar en secreto y con un corazón puro. A lo largo de la historia, la oración ha sido vista como un acto sagrado, un momento de comunión con Dios. Pero Jesús nos advirtió sobre un problema común: la oración vacía, hecha solo para aparentar. En Mateo 6, 5-6, Jesús dijo: cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para que los vean los demás. Les aseguro que ya han obtenido su recompensa. Pero tú, cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Aquí, Jesús nos da una enseñanza clara.
La oración no es para impresionar a los demás, sino para conectar de corazón con Dios. ¿Por qué es importante orar en secreto? Cuando oramos en lo secreto, lejos de los ojos del mundo, eliminamos la tentación de orar por vanidad o por el reconocimiento de otros. Nos despojamos de apariencias y quedamos a solas con Dios, en una conversación sincera y profunda. Pero esto no significa que no podamos orar en público. Jesús mismo oró frente a multitudes. Lo que nos enseña es que la oración verdadera nace de un corazón puro, sin buscar reconocimiento humano. La oración no es repetición vacía. Jesús también nos advirtió sobre la repetición mecánica en la oración. En Mateo 6, 7-8, dijo, «Y al orar, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que serán oídos por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de que se lo pidan». Dios no se conmueve por la cantidad de palabras, sino por la sinceridad con la que oramos. Es fácil caer en la costumbre de repetir las mismas frases, sin realmente sentirlas en el corazón. Pero Jesús nos dice que Dios ya conoce nuestras necesidades antes de que las mencionemos. Entonces, ¿por qué orar? Porque la oración no es solo para pedir, sino para acercarnos a Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Reflexiona. ¿Cómo es tu tiempo de oración? ¿Te tomas un momento para estar a solas con Dios? ¿Oras con un corazón sincero o simplemente repites palabras por costumbre? Piensa en esto y compártelo en los comentarios. Tu testimonio puede inspirar a otros. Orar en secreto no significa que Dios esté lejos. Al contrario, en ese momento íntimo, Dios está más cerca que nunca. Él escucha cada palabra y ve lo más profundo de nuestro corazón. Y ahora, en el siguiente segmento, hablaremos sobre la perseverancia en la oración. ¿Qué hacer cuando parece que Dios no responde? La oración con agradecimiento y perseverancia. ¿Cuántas veces has orado y sentido que Dios no responde? A veces, en los momentos más difíciles, parece que el cielo guarda silencio. Pero Jesús nos enseñó que la oración no es solo pedir, sino también agradecer y perseverar, confiando en que Dios actúa en su tiempo perfecto. En Filipenses 4, 6-7, el apóstol Pablo nos dejó un consejo poderoso. No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Aquí encontramos dos claves fundamentales de la oración: el agradecimiento y la perseverancia. Agradecer antes de recibir. Agradecer en la oración es un acto de fe, es decirle a Dios: Señor, confío en ti, aunque aún no vea la respuesta. Muchas veces oramos con ansiedad, esperando un milagro inmediato, pero Jesús nos invita a descansar en la certeza de que Dios está obrando, incluso cuando no lo vemos. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a la multitud, lo primero que hizo fue dar gracias. Antes de que ocurriera el milagro, Jesús ya estaba agradeciendo al Padre. ¿Hacemos nosotros lo mismo? La gratitud transforma nuestra oración. En lugar de enfocarnos solo en lo que nos falta, aprendemos a ver lo que Dios ya ha hecho y confiar en lo que aún hará. Perseverar en la oración, la parábola de la viuda persistente. Jesús sabía que muchas veces nos cansamos de orar cuando no vemos respuestas inmediatas. Por eso, nos contó la parábola de la viuda persistente en Lucas 18, 1-8. En esta historia, una viuda iba constantemente ante un juez injusto para pedir justicia. Al principio, el juez la ignoraba, pero debido a su insistencia, finalmente le concedió lo que pedía. Jesús explicó que si un juez injusto cedió ante la perseverancia de la viuda, cuánto más Dios, que es justo y amoroso, responderá a quienes claman a Él día y noche. Esto nos enseña que debemos orar sin rendirnos. No porque Dios necesite que le repitamos nuestras peticiones, sino porque a través de la perseverancia, Él moldea nuestra fe y nos enseña a depender de Él. Dios no siempre responde en el tiempo que esperamos, pero su silencio no significa ausencia. A veces, Él está trabajando en nosotros, preparándonos para recibir la bendición en el momento adecuado. Reflexiona. ¿Oras con gratitud,
confiando en que Dios ya está obrando, incluso si aún no ves la respuesta? ¿Has dejado de orar por algo porque crees que Dios no te escucha? Piensa en esto y compártelo en los comentarios. ¿Cómo ha impactado la perseverancia en tu vida de oración? Jesús nos enseñó que la oración es más que pedir, es confiar, agradecer y nunca rendirse. Pero, ¿qué pasa cuando sentimos que Dios guarda silencio? En el siguiente segmento, hablaremos sobre cómo Dios siempre responde, aunque no sea de la manera que esperamos. ¿Qué impide que Dios responda? ¿Alguna vez has sentido que tus oraciones no llegan al cielo? ¿Que hablas con Dios, pero no recibes respuesta? No estás solo. Muchas personas experimentan esta sensación en algún momento de su vida espiritual. Pero la Biblia nos muestra que no es que Dios no escuche, sino que hay ciertas actitudes o condiciones del corazón que pueden bloquear nuestra comunicación con Él. Veamos algunas de las razones por las que una oración puede no recibir respuesta y cómo podemos alinearnos con la voluntad de Dios para que nuestra relación con Él sea más profunda y efectiva. 1. Falta de fe y confianza en Dios. Jesús dejó muy claro que la fe es un requisito indispensable para recibir respuesta a la oración. En Marcos 11:24, Él dijo: «Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración, y lo obtendrán». La fe es más que solo creer que Dios existe. Es confiar en que Él tiene el poder y la voluntad de responder. A veces, oramos con dudas en nuestro corazón, sin realmente creer que Dios puede o quiere actuar. Esto bloquea la manifestación de su poder en nuestra vida. Reflexiona. Cuando oras, ¿realmente crees que Dios te escucha y responderá? 2. El pecado no confesado. En Isaías 59:2, la Escritura nos dice: «Son sus pecados los que los han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará». El pecado sin arrepentimiento puede levantar una barrera entre nosotros y Dios. No significa que Dios nos abandone, pero sí que nuestra comunión con Él se ve afectada. Si guardamos rencor, practicamos la desobediencia o ignoramos su voluntad, nuestras oraciones pueden verse estancadas. La solución es simple: arrepentirnos y confesar nuestros pecados con un corazón sincero. En 1 Juan 1:9, se nos promete que si confesamos nuestras faltas, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Reflexiona. ¿Hay algo en tu vida que necesites confesar para restaurar tu relación con Dios? 3 motivos equivocados en la oración. Muchas veces oramos pidiendo cosas que están alineadas con nuestros deseos egoístas, pero no con el propósito de Dios. En Santiago 4:3, se nos advierte: «Cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones». Dios no es un genio de los deseos. Él responde a las oraciones que están alineadas con su voluntad y que traen verdadero crecimiento espiritual y bendición. En lugar de orar solo por lo que queremos, deberíamos preguntarnos: ¿estoy pidiendo esto para mi propio beneficio o para la gloria de Dios? ¿Mi petición está alineada con la voluntad de Dios para mi vida? Cuando cambiamos el enfoque de nuestras oraciones y buscamos primero el reino de Dios, Él se encarga de suplir todo lo que necesitamos. Mateo 6:33. 4. Falta de perseverancia en la oración. A veces, Dios no responde inmediatamente porque quiere enseñarnos la importancia de la perseverancia. En Lucas 18:1, Jesús enseñó que debemos orar sin desmayar. La oración no es un botón mágico donde presionamos y recibimos al instante. Es un proceso en el que Dios trabaja en nuestro carácter, en nuestra fe y en nuestra paciencia. Ejemplo bíblico: el profeta Daniel oró y ayunó por 21 días antes de recibir respuesta. Un ángel le dijo que su oración había sido escuchada desde el primer día, pero hubo una batalla espiritual que retrasó la respuesta. Daniel 10:12-13. Esto nos enseña que hay una dimensión espiritual en la oración que no siempre vemos. 5. Falta de perdón en el corazón. Jesús fue claro cuando dijo en Marcos 11:25, «Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados». El rencor y la falta de perdón pueden obstaculizar nuestra relación con Dios. Cuando guardamos resentimiento,
Cerramos nuestro corazón a su gracia. La oración eficaz viene de un corazón que ha sido limpiado de amargura y abierto al amor de Dios. Si sientes que hay algo que impide tu oración, tal vez sea momento de perdonar. No por la otra persona, sino para que tú seas libre y puedas recibir lo que Dios tiene para ti. Reflexiona. ¿Hay alguien a quien necesites perdonar para que tu oración fluya sin obstáculos? Volver al corazón de Dios. Dios no es un Dios lejano. Él escucha cada oración, pero también nos llama a orar con fe, con un corazón limpio y con confianza en su perfecta voluntad. Si sientes que tus oraciones no están siendo respondidas, hoy es el momento de hacer un autoexamen. ¿Estoy orando con fe? ¿Hay algún pecado no confesado en mi vida? ¿Estoy pidiendo con un propósito alineado a la voluntad de Dios? ¿Soy perseverante en la oración? ¿Tengo rencor en mi corazón que debo entregar a Dios? Dios siempre responde, pero lo hace en su tiempo y su manera. Él nos escucha, nos moldea y nos prepara para recibir su bendición. ¿Estás listo para orar con un corazón alineado a su voluntad? Déjanos tu comentario. ¿Cuál de estos puntos sientes que necesitas mejorar en tu vida de oración? Claves para orar correctamente y encontrar paz en Dios. A lo largo de este video, hemos explorado cómo la Biblia nos enseña a orar de la manera correcta, a conectarnos con Dios con un corazón sincero y a recibir su paz en medio de cualquier circunstancia. Ahora, en este segmento final, quiero compartir contigo claves fundamentales que te ayudarán a fortalecer tu vida de oración y experimentar la verdadera paz que solo Dios puede dar. 1. Ora con fe y confianza en Dios. Uno de los mayores obstáculos en la oración es la duda. A veces pedimos algo a Dios, pero en nuestro corazón nos cuesta creer que realmente nos escuchará. Hebreos 11:6 nos recuerda, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Cuando ores, confía plenamente en que Dios te escucha. No importa si la respuesta no llega de inmediato, sigue creyendo. Dios siempre responde, aunque no siempre de la manera que esperamos. Reflexiona. ¿Oras con fe y confianza, o con dudas y temor? 2. Sé sincero y ora con un corazón humilde. Dios no escucha oraciones vacías o repetitivas sin sentido. Jesús mismo nos enseñó en Mateo 6:7. Y al orar, no usen vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No necesitas palabras elegantes ni discursos complicados. Solo necesitas hablarle a Dios con sinceridad, como un hijo habla con su padre. Dios valora la humildad, el reconocimiento de nuestra necesidad y la confianza en su amor. Reflexiona. ¿Tu oración es genuina y desde el corazón, o solo repites palabras sin pensar en su significado? 3. La importancia de la gratitud en la oración. Muchas veces nos enfocamos en pedir y pedir, pero olvidamos agradecer. En Filipenses 4:6-7, se nos dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. La gratitud transforma nuestra vida de oración. Cuando agradecemos a Dios por lo que ya tenemos, reconocemos su fidelidad y eso fortalece nuestra fe para el futuro. Reflexiona. ¿Tomas tiempo en tu oración para agradecer antes de pedir? 4. Sé perseverante. Ora sin cesar. Muchas veces oramos una vez y, si no vemos una respuesta inmediata, nos desanimamos. Pero Jesús nos enseñó la importancia de la persistencia en la oración. En Lucas 18:1, Jesús dijo, les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Dios quiere que confiemos en su tiempo perfecto. A veces la respuesta no llega inmediatamente porque Él está trabajando en nosotros, moldeando nuestro carácter o preparando algo mejor de lo que pedimos. Reflexiona. ¿Has dejado de orar por algo porque no viste una respuesta rápida? ¿Estás dispuesto a confiar en Dios incluso cuando la respuesta tarda en llegar? 5. Ora en todo momento y en todo lugar. La oración no tiene que limitarse a un lugar o a un momento del día. Podemos hablar con Dios en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier situación.
1 Tesalonicenses 5, 16-18 nos dice: Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Dios quiere que lo busquemos en lo cotidiano, antes de tomar una decisión, en medio de la dificultad, en los momentos de alegría, en la rutina del día a día. Mientras más hablemos con Dios, más sentiremos su paz en nuestra vida. Reflexiona. ¿Ora solo en momentos de necesidad? ¿O buscas hablar con Dios constantemente? Conclusión. Encuentra la paz en la oración. La oración no es solo un hábito religioso, es una herramienta poderosa para encontrar paz, dirección y fortaleza en la vida. Cuando oramos correctamente, alineando nuestro corazón con la voluntad de Dios, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios quiere que lo busques con sinceridad, con fe, con gratitud y con perseverancia. No importa cuál sea tu situación hoy, su paz está disponible para ti si abres tu corazón en oración. Ahora quiero invitarte a un reto. Dedica 5 minutos de tu día para orar de manera intencional, con fe, gratitud y confianza en Dios. Luego, comparte en los comentarios cómo te has sentido al hacerlo. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, no olvides dejar un amén en los comentarios y compartir este video con alguien que lo necesite. Dios tiene grandes planes para tu vida. Si este video te ayudó, dale like y compártelo para que más personas aprendan a orar correctamente. Escribe amén en los comentarios si crees en el poder de la oración. Suscríbete para más reflexiones y enseñanzas de la Biblia. Dios te bendiga y que su paz llene tu corazón.